Hoy nos va a hablar del tema de nutrición enfocada en el montañismo. Pues ella es doctora en ciencias químicas por la UAM Iztapalapa. Tiene postdoctorado en la Facultad de Química de la UNAM, en el Departamento de Bioquímica y Farmacia. Eh, Además de ser educadora en diabetes por la Asociación Mexicana de Diabetes y la Universidad Anáhuac. Es profesora titular de álgebra y geometría analítica en CONALEP Plantel Chalco en el área de enfermería. Investigadora científica en el Departamento de Química de la UAM Iztapalapa y Facultad de Química de la UNAM, y autora principal de 3 artículos científicos indexadas en revistas científicas internacionales y colaboradora en 2 más. Fue profesor ayudante en la UAM Iztapalapa en la materia de química analítica, profesor ayudante en la UNAM en materia de farmacología en la Facultad de Química, profesor titular en la Universidad Univer Plantel Ixtapaluca de las materias de bioquímica de los alimentos, bromatología, toxicología de los alimentos, impartidas en la licenciatura de nutrición. Y actualmente da consultas de ozonoterapia, seroterapia y terapia neural y educación en diabetes. Además de ser paramédico, fue mi compañera en Cruz Roja, es paramédico también la compañera, y el día de hoy nos va a dar su tema, nutrición enfocada en el montañismo. Muchas gracias, Brisa, por estar con nosotros. Muchas gracias a todos. Bueno, pues el tema que vamos a dar, que es sumamente amplio, la verdad es que es muy, muy amplio, pero traté de resumir lo más que se pueda. Es un poco de nutrición en la práctica del montañismo, que es lo que ustedes, bueno, en este caso es esta sesión. Y iniciamos entonces. Pues como ustedes saben, pues muchísima gente cuando practica senderismo o en este caso como ustedes el montañismo y les gusta mucho esta cuestión de andar en el bosque, la naturaleza y todo eso que es muy bello, muchos de ustedes por el hecho de que lo practican o seguido lo hacen y no se sienten mal, no nada más ustedes, la mayoría de los pacientes no tienen el hábito de hacerse un examen médico. Inicio con esto porque es de suma importancia. Entonces a veces minimizan esa parte y se suben a la aventura. Entonces se van, no hay ningún problema y resulta que a medio camino o ya casi por llegar o llegando se empiezan a sentir súper mal. Algunos empiezan a sentir pues una fatiga extrema, obviamente por la desadaptación también, que a lo mejor no tuvieron una adaptación previa al entrenamiento. Y ahí es cuando ustedes se preguntan y dicen, bueno, ¿y entonces qué es lo que pasó, no? ¿Por qué me siento tan mal si trato de comer bien, hago ejercicio? Y lo que ustedes no saben es que su hemoglobina está baja y la cantidad de hemoglobina que ustedes deberían de manejar adecuadamente, dependiendo si son varones, mujeres, independientemente, pues su hemoglobina se encuentra en desnivel. Entonces ustedes se preguntarán, y bueno, ¿y qué tiene que ver la hemoglobina con todo esto? Pues todo, porque realmente la hemoglobina es la que transporta el oxígeno a todo nuestro cuerpo. Entonces hagan de cuenta que la hemoglobina es el medio de transporte del oxígeno en todo su metabolismo. Lo que hace la hemoglobina es llevar el oxígeno al pulmón, a los pulmones. En los pulmones, en la base de los pulmones, están los alvéolos y ahí existe un cambio de gases entre CO2 y O2. Entonces, si la hemoglobina es mínima, o sea, están en los niveles mínimos o realmente están abajo en su hemoglobina, lógico que cuando ustedes empiecen a hacer un ascenso, cuando ustedes empiecen a hacer su práctica deportiva, se van a empezar a sentir mal porque el cuerpo empieza a demandar mayor cantidad de oxígeno. Pero si no hay medio de transporte, el oxígeno nunca va a llegar a los pulmones, no se va a hacer ese intercambio gaseoso y es cuando ustedes empiezan a sentir ese malestar. Entonces, lo óptimo es que ustedes, antes de que inicien un ascenso importante o que salgan a alguna práctica, que ustedes saben que van a estar algún tiempo en montaña o que van a estar
bastante tiempo fuera, sí es muy importante que 2 semanas previas a su viaje o a su ascenso, ustedes se hagan un examen de sangre, que se hagan una bioquímica hemática, y para que ahí podamos revisar y se pueda ver qué cantidad de hemoglobina, no solamente hemoglobina, hay que ver cómo están sus plaquetas, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos. Acuérdense que los glóbulos blancos es la primera línea de defensa del cuerpo cuando nos enfermamos o hay algún problema, ahora sí que son los que salen inmediatamente. Entonces, en una biometría hemática, el médico se puede dar cuenta, o el profesional de la salud, si ustedes tienen deficiencia de hierro, de hemoglobina, perdón, y la deficiencia de hierro se va a dar cuenta uno en una química sanguínea. Lo ideal es hacerse una vez al año, aunque sea una química sanguínea de 46 elementos, una biometría hemática y un examen general de orina, porque ahí podemos checar cómo andan sus riñones, sus pulmones, el hígado, el páncreas, absolutamente todo. Y con eso te puedes dar cuenta si hay alguna deficiencia en una vitamina, si hay deficiencia en hierro, y entonces empezar a dar suplemento para que cuando ustedes lleguen a esas 2 semanas previas y lleguen al evento, no les vaya a suceder alguna cuestión de estas que les comento. Entonces, bueno, se dan suplementos de 1 a 2 semanas previas. También se les manda vitamina C porque es un antioxidante que le va a ayudar a la célula a tener un buen funcionamiento. Y la vitamina E también. Ahorita más adelante les iré explicando poco a poco en qué consiste. Entonces, bueno, como ustedes saben, no sé si han escuchado por ahí que dicen, es que conforme tú vas aumentando o vas subiendo en la montaña, vamos teniendo menor cantidad de oxígeno. Eso no es cierto, no es que haya menos cantidad de oxígeno. Lo que pasa es que hay una menor cantidad de presión parcial de oxígeno. La cantidad de oxígeno siempre va a ser la misma, estén a nivel del mar o estén en la punta del Everest. La misma composición, el aire se compone el 78% por nitrógeno y 21% de oxígeno, y hay una pequeña 1% menos de otros gases, pero en realidad la composición de oxígeno en el aire siempre va a ser la misma. Lo que sucede es que conforme ustedes van subiendo, como vemos aquí en la gráfica, fíjense, a nivel del mar tenemos una presión parcial de oxígeno, o tenemos una presión de 760 milímetros de mercurio. Y si cuenta este espacio que está aquí, déjenlo con el láser, a ver si en este espacio que aquí se encuentra, ustedes obviamente no tienen tanta presión, entonces todo esto está libre y la cantidad de oxígeno que van a tener aquí pues es más, como se pueden dar cuenta. Pero ¿qué va a suceder si ustedes van en un ascenso? Empiezan a subir, si se dan cuenta, empieza a disminuir, va a empezar a disminuir la presión parcial de oxígeno, y vean, hasta que llegamos a 388 a este nivel, tomando como referencia más alta a la punta del Everest. Entonces, fíjense la cantidad del espacio que tienen, de la presión que hay en la atmósfera, comparada a nivel del mar y la presión que hay ya cuando ustedes están ascendiendo. Entonces, si se dan cuenta, pues es muchísimo menos. Entonces, este efecto es el que ustedes sienten, realmente es el efecto, no es que haya menos oxígeno, lo que pasa es que la presión es menor, y como la presión es menor, entonces el corazón tiene que bombear la sangre más rápido, empieza a haber un poco de taquicardia, aunque ustedes a lo mejor no la perciben inmediatamente, porque en los ascensos ustedes van haciendo aclimataciones, como le llaman, ¿no? Se van aclimatando. Entonces van deteniéndose en cierto punto y su flujo sanguíneo se empieza a adaptar, empieza a haber un equilibrio. Entonces, ustedes no notan toda la revolución que hay dentro metabólicamente, pero está pasando algo. Entonces, aquí es cuando sucede que empiezan a sentirse mal un poco antes. Y es cuando dicen, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué me siento tan mal? Pues precisamente se sienten mal porque ustedes no se habían dado cuenta o no se habían percatado que su hemoglobina estaba baja.
Y no solo la hemoglobina, a lo mejor el hierro también, a lo mejor tienen un problema que ya empiezan con un problema, no sé, hay algún problema renal, triglicéridos altos, colesterol. Entonces, todo eso sí afecta conforme ustedes van practicando, van subiendo en la montaña. Entonces, miren, aquí se los vuelvo a poner. Está la presión parcial de oxígeno, es esta azul que ustedes ven, y aquí tenemos la presión atmosférica. Entonces, conforme ustedes van subiendo, pues obviamente tenemos menor presión de oxígeno y por lo tanto el intercambio de gases es menor. Por eso es que aquí les pongo, estos son los pulmones, entonces la presión es, obviamente la presión es menor, pues aquí lo que debe de hacer el corazón debe de empezar a bombear más fuerte. Y aquí es donde sucede el intercambio que les digo. Entonces, como es menor la presión de oxígeno y obviamente el corazón tiene que latir más rápido para que llegue el oxígeno. Por eso es que empiezan a sentir eso. Y por ahí inicia algo que seguramente ustedes conocen, que se llama mal de montaña. Entonces, eso ahorita lo vamos a explicar. Miren, en este caso lo que les estoy diciendo se llama hipoxia hipovárica. Hipoxia, acuérdense que hipo siempre se refiere a bajo. Siempre que ustedes escuchen una palabra hipo se refiere que es bajo. Hiper es alto. Entonces, si me está diciendo que hay una hipoxia, quiere decir que no tenemos la cantidad suficiente de oxígeno. Hipovárica, várica se refiere a la presión. Entonces, hay baja presión y hay bajo oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La presión parcial de oxígeno en la sangre disminuye, aunque no la concentración de oxígeno en el aire. Es lo que les decía, la concentración de oxígeno en aire sigue siendo la misma, pero la presión parcial de oxígeno sí es la que va a disminuir. Entonces, esto quiere decir que en altitud el aire pues es exactamente la misma composición a nivel del mar como en la punta del Everest. Entonces, aquí les explico un poco. Esto que ustedes ven aquí, que es un glóbulo rojo, y estas pequeñas moléculas chiquitas que ven en esta parte es una molécula de oxígeno. Está la hemoglobina, este es el glóbulo rojo, dentro del glóbulo rojo está la hemoglobina y también el transporte de oxígeno. Entonces, si se dan cuenta, aquí va la hemoglobina y esto azulito que ustedes ven es el oxígeno. Entonces, se suben a su medio de transporte, dicen, vámonos, pum, y empiezan a viajar por la sangre. Entonces, una vez llegando al objetivo, se libera el oxígeno, la hemoglobina lo suelta, le dice, pasajero, bájate, ya llegaste a tu destino. Entonces se baja el oxígeno y obviamente ahí es ya donde empieza todo el proceso. El oxígeno va a salir del pulmón, empieza a llevar oxígeno a los tejidos y a las células para que lo pueda llevar a los diferentes órganos. No solamente los pulmones son los que sufren al no recibir oxígeno. De hecho, el primero que sufre es el cerebro, y de ahí pues todos los tejidos. Recuerden que nosotros la base mínima pues de lo que estamos hechos es una célula. Un conjunto de células forman un tejido y un conjunto de tejidos forman un órgano y varios órganos ya forman cada sistema. Entonces nuestra unidad mínima es la célula. Realmente el que recibe todo el oxígeno es la célula. Esa célula lleva el oxígeno a los tejidos y por ende a los órganos. Entonces no solamente tus pulmones son los que tú piensas que sufren cuando no hay oxígeno, es el cerebro, el hígado, el corazón, el estómago, absolutamente todo, los riñones, todo. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? ¿Puedo seguir? No. Ok, Sí. gracias. Entonces, bueno, aquí les vuelvo a repasando un poquito otra vez lo mismo. Cuando ustedes llevan un proceso de aclimatación, como le llaman ustedes, obviamente no van a sufrir tan drásticamente ese cambio. Es como si ahorita en este momento nosotros estamos tomando la clase y nos llevan a la punta del Everest, pues obviamente no creo que duremos mucho tiempo porque no hubo una aclimatación ni nada. Entonces ahí empiezan a sufrir los órganos. Y el sistema es lo que les decía, a nivel pulmonar, cuando tenemos una baja presión y aparte hay una baja oxigenación, a nivel pulmonar, ¿qué es lo que pasa? Pues empieza una ventilación mayor, es cuando ustedes de repente escuchan a su compañero que va con ustedes o ustedes mismos se empiezan a sentir así como que entra el aire y sale, pero si se dan cuenta no llega hasta la base, o sea, nada más entra y sale, se queda como a la mitad del proceso. Esa ventilación es más rápida y obviamente no va a llegar el oxígeno.
También hay una remodelación vascular pulmonar, o sea, empieza a haber ahí un cambio en cuestión pulmonar porque no está llegando bien el oxígeno, entonces estamos acumulando más CO2 que oxígeno, precisamente porque no está ese intercambio. A nivel renal, ¿qué es lo que pasa? Pues la orina se vuelve más alcalina, entonces la orina se vuelve más, menos ácida y eso también complica algunos procesos metabólicos que son muy importantes. A nivel cardiovascular, lo que sucede es que tu frecuencia cardíaca va a subir, el gasto cardíaco sube y el volumen sistólico disminuye precisamente porque ¿qué es lo que está intentando el corazón? Es que haya más glóbulos rojos para que haya más transporte de oxígeno y entonces podamos sentirnos mejor. Por eso es que a nivel cardiovascular empieza a haber aumento de glóbulos rojos y obviamente hay un riesgo muy grande de que pues por ahí suceda alguna cuestión que ya salga de control y el paciente se desmaye o empiece a sentirse mal, empiece a tener algún tipo de se ponga letárgico, o sea, que empiece a decir cosas incoherentes porque ya no está llegando la cantidad de oxígeno suficiente al cerebro tampoco. Y todo eso por algo tan simple que ni siquiera a veces nos imaginamos, ¿no? Decimos, bueno, yo me voy a la montaña, yo me siento bien, como bien, duermo bien, no tengo ningún problema, entonces seguramente no me va a pasar nada. Y a veces por esos pequeños detalles pasan muchísimas cosas. Entonces, los cambios metabólicamente, como yo les comenté en la diapositiva anterior, pues hay un aumento de gasto energético, sobre todo en los primeros 3 o 5 días, es cuando pasan temporadas largas, ¿no? Que van y se quedan varios días en montaña, por ejemplo, de los primeros 3 a 5 días, pues es cuando más gasto energético tiene el cuerpo. También existe, cuando llega a pasar este tipo de problemas en hipoxia, pues una menor recuperación, porque como no tienes oxígeno, que ya hemos hablado que es lo más importante, pues obviamente la recuperación a nivel metabólico tarda bastante. Hay un gran consumo de glucolitos, ahí pasa una cuestión hormonal, también en algunas hormonas como la insulina, hormonas como ay, se me fue el nombre, ahorita me acuerdo, que tiene que ver con glucosa también, pues ahí empiezan a pasar varias cuestiones precisamente porque todo viene en el origen de la cantidad de oxígeno que no está llegando adecuadamente. Además de que ustedes saben que conforme van ascendiendo, pues también van perdiendo no solamente agua, se van deshidratando, sino también electrolitos, entonces hay pérdida de agua. Obviamente necesitan mayor consumo de hierro, por lo que les decía, porque entre más, uno de los principales compuestos que tiene la sangre, uno de los principales elementos, pues también es el hierro. Entonces, si no hay oxígeno y hay una mayor producción de glóbulos rojos, necesitamos forzosamente el hierro, porque el hierro es uno de los principales elementos que tiene la sangre para poderse llevar a cabo todo este proceso de todo lo que es el cambio, el intercambio de gases, el transporte del oxígeno por medio de la hemoglobina, etcétera. Entonces la cantidad de antioxidantes también reduce. Y bueno, vamos con lo que les comentaba rápidamente, de lo que es que seguramente varios de ustedes ya lo conocen o ya lo habían escuchado alguna vez, que es lo que es el mal agudo de montaña. Por lo regular esto empieza a suceder entre los 2.500 metros, eso es cuando van ascendiendo, entre 4 y 12 horas aproximadamente. ¿Qué es lo que empieza a sentir el paciente? Pues el paciente empieza a referir un dolor de cabeza, fatiga, pérdida de apetito, náuseas y vómito, que dices, es que me siento súper, como si estuvieran crudos, hagan de cuenta, algo así muy parecido. Mareos, insomnio, inclusive, aunque ahí se queden un ratito para una cuestión de horas, o a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Como si es largo el ascenso que vamos a hacer, vamos a quedarnos a esta altura, hoy dormimos para que el cuerpo se empiece a aclimatar y mañana continuamos con la caminata. Aún así, en esa noche no va a poder dormir. Inclusive si ustedes llegan a estar con una persona que llega a presentar este mal agudo de montaña, ustedes se van a dar cuenta si él está dormido o trata de dormir, que va a ser complicado,
ustedes se van a dar cuenta que deja de respirar. Entonces como que dicen, está dejando de respirar y como que, ¿qué hago? Y te empiezas a poner así medio nervioso y de repente lo observas bien y ya es que empieza, como que ya ves la elevación de su tórax. Entonces si te acercas y dices, no, sí está respirando, pero como que deja intervalos. Es esa apnea de que deja un poquito de respirar y luego otra vez respira. Bueno, eso es algo que es muy característico cuando empiezan a tener este problema. Suben, siguen subiendo y aquí es que si esto no se atiende o a veces la persona dice, no le voy a comentar a nadie que me siento mal porque yo quiero seguir, se me va a quitar o algo, bueno, esto después de 24 horas, si ustedes siguen ascendiendo y llegan aproximadamente a los 4,000 metros, entonces ahí ya empieza otra cosa más fea, que viene siendo lo que es una ataxia troncal, lo que es una pérdida de conciencia y eso ya es algo que se le llama edema cerebral. Entonces, y aquí si realmente no entra rápido el cuerpo de rescate o no se avisa o tarda o por alguna situación por no haber avisado antes, la persona puede fallecer en máximo 24 horas, pero sí se puede poner muy mal el asunto. Entonces, no es como que tan sencillo, o sea, su vida está en riesgo. Es muy importante siempre checarse, estar haciendo sus chequeos médicos, pero sumamente importante. Y bueno, aquí en esto de ataxia es cuando de repente empiezas a ver que el paciente dice incoherencias o ve cosas así como que dices, ¿qué le está pasando? ¿Por qué está diciendo esas cosas? No tienen sentido. Pues es precisamente porque el cerebro ya no está recibiendo la cantidad de oxígeno que necesita. Entonces ya empieza a haber síntomas graves. Después de esto viene algo que se le llama edema pulmonar. En el edema pulmonar, ¿qué es lo que pasa? Aproximadamente se llega a ser entre los 3,000 metros. Entonces, si se dan cuenta, hay una línea muy delgada entre el mal agudo de montaña y el edema pulmonar. Estamos entre 2,500 metros y 3,000 metros y estamos hablando que puede recorrer, o sea, se puede avanzar rapidísimo después de 12 a 24 horas. Entonces, llegando a los 3,000 metros de un mal agudo de montaña puede, por eso aquí está la flechita de que puede trascender a un edema pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que vas a ver? Una disnea y un esfuerzo, una tos leve, o sea, empieza el como que siento que me están oprimiendo el pecho, no puedo respirar, me siento súper mal. Y ellos te refieren y te dicen, siento aquí como que me están oprimiendo, como que siento algo en el pecho horrible. Entonces, cuando empiezan a sentir eso, es cuando empieza un edema pulmonar y ahí está súper cañón también porque el 50% de pacientes que llegan a presentar un edema pulmonar estando en montaña, el 50% no la libra. Entonces de ahí les digo, es sumamente, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué hago tanto hincapié en esta parte? Porque creo que varios de ustedes no se habían puesto a pensar o a lo mejor sí, pero no lo habían visto de esa manera. Y mi objetivo en este día es precisamente que ustedes tengan muy presente lo que puede suceder y que es muy importante, sobre todo ustedes, que se hagan todo el mundo, de hecho todo el mundo deberíamos de hacernos una vez al año estudios médicos para poder detectar a tiempo algún problema que en ese momento a lo mejor como el cuerpo se adapta, tú no lo sientes. Entonces te sientes bien, dices no tengo ningún problema. ¿No les ha pasado que conozcan de repente algún familiar que sea hipertenso o que tenga diabetes y está manejando glucosas súper altas o su presión está mal y tú le preguntas, pero ¿no te sientes mal? Le checan la presión y todo la trae altísima y te dicen, no, me siento bien, no tengo ningún problema. Por supuesto, porque el cuerpo se empieza a adaptar, entonces el metabolismo se empieza a adaptar, pero el hecho de que el metabolismo se adapte no quiere decir que estás bien, quiere decir que está tratando de sobrevivir. Entonces, esa es la situación. Algunas personas han sufrido por no haber podido hacer la aclimatación adecuada. Esa es otra opción también. Es otro punto muy importante, sobre todo en montañeros, escaladores o gente que a veces de repente también practica senderismo, le gusta, que ahorita está muy de moda, se van a la aventura, vámonos, ¡pum! Y ni siquiera sabes que tienes un problema hasta que llegas ahí. O sea, tú ves al paciente, lo ves súper bien, y a veces parte de esos problemas también es genético, no es siempre, hay porcentajes muy pequeños en estudios, artículos que se han publicado, que hay pacientes que el problema ya lo traen genético y no se dan cuenta hasta que están en la montaña y es cuando se empiezan a sentir mal.
Bueno, aquí nada más es repetir un poco más. La presentación ya la tiene Germán, por si alguno de ustedes la quiere, con todo gusto, y la quiere estudiar un poquito más, vienen referencias al final, lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces, pasamos a la siguiente. Bueno, pues entonces entremos a nuestro tema, que era lo principal, que es, bueno, ¿qué es lo que debemos de comer? Ustedes saben que nosotros, ustedes todos conocemos desde la primaria y todo, ¿no? Que las vitaminas, las proteínas, los carbohidratos, para ustedes que están en el área, que practican mucho, que van a salir seguido, que van a montaña y todo eso, lo que más deben de consumir ustedes son carbohidratos. Es su principal fuente de energía, es como los carros. La principal fuente de energía es la gasolina, pero hay de gasolina a gasolina, está la roja y la verde, ¿no? Entonces, hay mejores y hay un poquito peores. Entonces, siempre lo ideal es escoger lo mejor para que tengan pues para que su cuerpo lo aproveche perfectamente. Ustedes tienen que tener un consumo en vitaminas. ¿Por qué? Pues porque las vitaminas lo que hacen es regular tu metabolismo. Son catalizadores para procesos enzimáticos. Recuerden que un catalizador lo que hace es acelerar la reacción, ¿no? Es un catalizador lo que hace es acelerar la reacción. Las vitaminas te van a ayudar a que aceleren ese proceso metabólico para que funcionen adecuadamente cada una de las enzimas, que son las que nos ayudan a un buen funcionamiento metabólico. Hay enzimas en los riñones, en el hígado, en el páncreas, para que se lleven a cabo todas las funciones. Son sus colaboradores, pues, para que me entiendan. Entonces, para que esos colaboradores puedan hacer bien su trabajo, necesitamos catalizadores como son las vitaminas. También necesitamos minerales, como es el hierro, es lo que yo les decía, este elemento principal en la sangre es de suma importancia, sobre todo por lo de la hemoglobina. El potasio, que es lo que ustedes pierden mucho, y el sodio, cuando van subiendo, porque están sudando. ¿No les ha pasado que empiezan a ascender y de repente sienten el sudor y sienten salecita, que hasta se ve aquí blanco que queda? Bueno, eso blanco, esa salecita que queda, pues es el sodio, y de ahí también están también potasio, también sale, calcio, magnesio, zinc, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí el potasio y el sodio es muy importante para la famosa bomba sodio-potasio, que es muy importante en el metabolismo, que no es una clase de bioquímica. Algún día si me vuelven a invitar, con mucho gusto platicamos de esa parte, pero bueno, también es de suma importancia, también es sumamente importante. El magnesio es de los minerales que más me gusta a mí, que más me agrada, porque el magnesio es algo sorprendente, como un suplemento, que ustedes lo consuman como suplemento, es de suma importancia. El magnesio lo que ayuda es a llevar a cabo adecuadamente el ciclo de Krebs, que se lleva en todas las células. Entonces, el magnesio es como de los minerales estrella que ustedes deberían de consumir. Entonces, es de suma importancia. El zinc también es buenísimo para los huesos, para mantenerlos fuertes. Hablando y es una lista interminable, ¿no? Sobre todo en antioxidantes. Ustedes deben de consumir bastante antioxidantes por todo el proceso que llevan a cabo de esfuerzo. Los antioxidantes son de los principales, que vienen en vitaminas como la vitamina C. Es un gran antioxidante que viene, pues ya saben, en naranja, en limón, toronja, kiwi, muchísimas frutas que traen lo que es vitamina C. Es de lo que deben de consumir con más frecuencia. Después tenemos las proteínas, que también, ¿qué es lo que hace la proteína? Pues la proteína repara y regenera el tejido muscular. Aunque ustedes no lo crean, conforme ustedes van ascendiendo, su tejido muscular se va atrofiando un poco, porque se van produciendo diferentes reacciones metabólicas a nivel muscular. Entonces, de ahí viene lo que es el ácido pirúvico y todo eso. A los que han ido al gimnasio seguramente lo han sentido, cuando de repente los ponen a hacer muchas repeticiones, ya sea en brazos o en piernas, que empiezan a sentir un dolor terrible en las piernas. Bueno, pues de eso es de lo que les estoy ya comentando. Entonces, para eso ustedes necesitan tener un buen consumo de proteínas, para que se forme el músculo, no solamente para que queden así sin músculo, sino para formar el músculo y tenga tonicidad. Ustedes lo que necesitan son proteínas. Y bueno, una gran fuente de proteínas lo tenemos en pescado, carnes blancas, rojas, quesos, pues lácteos. El salmón es muy bueno, avena,
de nueces de la India, etcétera, chía, hay bastantes cosas que son muy buenas en proteínas. Ese consumo de proteínas también debe de ser muy equilibrado en cada uno de ustedes. Bueno, también algo que es súper importante son los lípidos. ¿Por qué? Porque los lípidos lo que hacen es la reserva energética del cuerpo. Cuando ustedes más que nadie también necesitan consumir bastante cantidad de lípidos, perdón, los lípidos porque son los que van a mantenerlos calientitos. Si ustedes empiezan su ascenso a montaña en invierno, ustedes saben que hace muchísimo frío, o sea, es un frío terrible, y empiezan a perder esa energía, ese calorcito, lo empiezan a perder. Entonces, lo que hacen precisamente los lípidos es que tengan esas reservas energéticas en el cuerpo, te provee de energía cuando se agotan los hidratos de carbono. O sea, cuando se terminan los hidrocarburos que ustedes consumieron, lo que hacen los lípidos es entrar ahora sí que ellos llegan al relevo. Entonces, lo que hacen ellos es agregar grasas, preferentemente insaturadas a la dieta, para que de ahí ustedes las puedan absorber, como vienen siendo las nueces, las almendras, a los que les gusten las aceitunas, la crema de maní, el cacahuate, así también. Aceites vegetales como el aceite de oliva, es muy bueno el aceite de oliva también, eso les va a ayudar bastante, el aguacate, para tener una buena reserva en lípidos. ¿Qué otras cosas hacen los lípidos? Bueno, pues como les comenté, te da una reserva energética, reserva de agua también, aislamiento térmico, que es lo principal que ustedes buscan cuando suben en invierno, transmisor de impulsos nerviosos, emisor de señales electroquímicas, protección mecánica y estructural. O sea, los lípidos realmente también los necesitan para eso, precisamente es como una reserva, es como su tanquecito de reservas. Y bueno, entramos a lo que debe de ser su principal consumo en ustedes, que son los hidratos de carbono. Existen dos tipos de hidratos de carbono, que son los simples y los complejos. Por lo regular, los más, que son los más ricos y los que más daño hacen, que es mermelada, azúcar, miel, fruta. Bueno, la fruta, no, o sea, estos son del lado de carbohidratos buenos, ¿no? O sea, como puede siendo la fruta. Pero ya, por ejemplo, los dulces en general, la comida rápida, la comida rápida, chatarra, ¿no? Como a veces las pizzas, los hot dogs, este tipo de cosas con muchísimos carbohidratos simples, las donas, el pan de dulce, todo eso son carbohidratos simples. Se les llaman carbohidratos simples o de reabsorción rápida, porque ustedes se los comen y a los 5 minutos la glucosa ya subió. Entonces, es como, no sé si alguno tenga algún familiar que tenga diabetes. Por lo regular, los pacientes con diabetes les llegan a dar hipoglucemia, se les baja la glucosa, cuando no tienen bien controlado el proceso metabólico. Entonces, lo que hacen es, cómete un dulce inmediatamente, o les dan su coca, o les dan cosas, jugos o así, para que se suba inmediatamente. Esos son carbohidratos de absorción rápida, pero así como suben rápido, rápido se van. Entonces, este tipo de carbohidratos a ustedes es cuando, por ejemplo, empiezan a sentir un poquito de cansancio cuando van subiendo. Entonces, probablemente sacan su barrita de granola con chocolate o algo, se la comen, y una barrita de amaranto con miel, y eso les va a ayudar a que sientan en ese momento un poco de energía y vuelvan a sentir como la pila. Pero si ustedes están, por ejemplo, desayunando a las 7 de la mañana, pero su ascenso va a ser a las 11 de la mañana, lo que yo les recomendaría es carbohidratos de absorción lenta o compleja, como viene siendo el arroz, las pastas, algunas legumbres, papas, pan, todo ese tipo de carbohidratos se puede decir de los que más deberíamos de consumir para no alterar glucosa y el síndrome metabólico. Estos son como los de rescate, los simples, que son los que menos debemos de consumir, pero en su caso de ustedes,
pues en el momento de sus ascensos es cuando los pueden consumir para ganar un poquito de esa energía que están desgastando. Pero como les comentaba, si su ascenso va a ser como 2 horas después o 3, entonces les conviene mejor hacer un consumo bueno de carbohidratos, pero que sean de absorción lenta, para que conforme ustedes van ascendiendo se vaya liberando ese combustible que ustedes necesitan. Entonces, les decía, los carbohidratos complejos y los simples, pues lo ven, ¿no? Estos simples que son la mayoría que se consume en casi todas las culturas, entonces son los que más daño hacen, por ejemplo, a pacientes con diabetes y a todos, ¿eh? Si se comen en medidas exageradas y en medidas que no llevan un control, pues obviamente esto en vez de ayudarte te perjudica. En el caso de ustedes, cuando están en montaña, pues les ayudan un poco para la cuestión de recuperarse rápido. Y bueno, los carbohidratos complejos y que son los que debemos de consumir para tener una buena dieta, pues es como les decía, algunas frutas como es el plátano, como tenemos avena, camote, papa, pan integral, brócoli, todo ese tipo de carbohidratos que son de absorción lenta, son los que se deben de consumir antes de que ustedes inicien su ascenso, para que se vayan liberando poco a poco conforme van subiendo y van gastando energía. Otro punto muy importante, pues es que tocamos, sumamente importante para ustedes, es la deshidratación. ¿Por qué? Porque bien saben que ustedes, si van en invierno, pues aún así van subiendo, van perdiendo agua, se van deshidratando. Si están subiendo a las 12 del día, a las 11 en verano, pues aún con más razón, porque están en contacto más directo con los rayos solares y pues les está dando más la radiación y obviamente van a sudar muchísimo más. Aparte de que la ropa con la que ustedes suban, a veces se ponen ustedes, hay que ponerse ropa adecuada, porque por lo regular decimos, bueno, algo que nos va a proteger es la ropa de algodón, y pues si ustedes están sudando y tienen ropa de algodón, pues va a absorber y les va a mantener más el sudor, o sea, no va a haber una mayor deshidratación. Entonces ahí también es muy importante el tipo de ropa que ustedes usen para subir a montaña y en qué temporada, obviamente. Bueno, pues algo que también afecta y nos ayuda a la deshidratación, pues es la temperatura, el viento, el tipo de ropa, como les decía, el tipo de humedad, porque dependiendo del terreno donde estén o donde hayan hecho la expedición, pues también eso va a afectar. La aclimatación y el entrenamiento. El entrenamiento que debería de ser un entrenamiento previo, que es lo adecuado. ¿Qué es lo que te provoca deshidratación? Bueno, lo que nos provoca mayor deshidratación pues es la disminución del gasto cardíaco. Entonces volvemos a los glóbulos rojos y volvemos a la hemoglobina. Si hay una hemoglobina baja, obviamente tu gasto cardíaco el gasto cardíaco va a disminuir, y si disminuye, pues ahí va a haber una deshidratación. La disminución de aporte sanguíneo al músculo, lo mismo, seguimos otra vez con toda la cuestión de circulación. Qué tan bien está la sangre, qué tan bien estás. ¿Cómo vamos a saber cuando tienes un buen aporte de vitaminas, es un paciente o un deportista que lleva una dieta? Porque no cualquiera puede hacer así como una dieta, ¿no? Obviamente, si ustedes quieren hacer una dieta, tienen que ir con un nutriólogo que se dedique al deporte, no van a ir con un nutriólogo que sea clínico, porque el nutriólogo clínico, pues, va a saber hacer su dieta para pacientes con diabetes, con hipertensión, con obesidad. Pero si ustedes lo que necesitan es un nutriólogo deportista, porque el nutriólogo deportista es su especialidad, entonces él te va a decir, bueno, dependiendo del deporte que tú practiques, yo tengo que sacar qué cantidad de calorías son las que tú gastas, qué aporte calorífico es el que necesitas. Ahora bien, no es lo mismo, por ejemplo, una persona bajita, delgada, la cantidad de energía o el aporte que él necesita a un paciente que a lo mejor mide 1,80, pesa más de 80 kilos, no va a necesitar el mismo aporte que a lo mejor yo, que mido 1,57, peso 50 kilos, ¿verdad? O sea, no va a ser lo mismo. O sea, necesitamos ver también la cantidad de masa muscular, necesitamos ver qué cantidad de agua tiene, y dependiendo de eso es como se hace el plan alimenticio adecuado para cada uno de los pacientes. También tenemos lo que es algo que provoca también la deshidratación, pues es la disminución de aporte sanguíneo a la piel y la disminución
de aporte sanguíneo al cerebro. Acuérdense que todo nuestro cuerpo está irrigado por vasos sanguíneos, el cerebro, la piel, absolutamente todo. Entonces, en los vasos sanguíneos se transporta también pues la sangre y ahí va el oxígeno. Si hay una deficiencia de oxígeno conforme vamos subiendo a la montaña, pues también va a haber una deshidratación, precisamente por lo que les digo, empieza a disminuir el gasto cardíaco y ahí es donde empieza a haber un relajo metabólico. Entonces, la deshidratación y a eso aúnele al clima, pues es cuando más cuesta ese trabajo, ¿no? Y ustedes van a empezar a sentir los síntomas. Entonces, los síntomas de deshidratación, pues, ¿qué es lo que pueden sentir? Mareos, obviamente sus labios se van a poner súper secos, dolor de cabeza, debilidad y fatiga, falta de apetito, que si se dan cuenta, estos síntomas de los primeros que están aquí, hay varios de ellos que coinciden con el agudo mal de montaña. Entonces ahí es otra cuestión, porque entonces, ¿qué es lo que vas a decir? Bueno, tiene mareos, falta de apetito, debilidad, dolor de cabeza. Híjole, a lo mejor es un mal agudo de montaña. Pero ¿qué es lo que tú vas a saber? ¿Cómo lo vas a saber diferenciar entre uno y otro? Bueno, porque si ves que uno de ellos, en el mal agudo de montaña no presentas los labios secos, no sientes la boca seca. Entonces, ahí es cuando ustedes a lo mejor pueden distinguir si tiene deshidratación o realmente es un mal agudo de montaña. Eso es algo bien importante que ustedes deben de tener muy en cuenta, porque ustedes que suben seguido, es algo que tienen que ver. Entonces, si tiene todos esos síntomas, pero no tiene la boca seca ni nada, dices, no, definitivamente tiene mal agudo de montaña. Pero si realmente tú ves y dices, bueno, es que él me refiere que siente la boca seca, tiene los labios secos, se le ven blancos, ¿sabes qué? Estás deshidratado. Entonces, en ese momento, con una bebida isotónica, como es lo que ustedes ya conocen del Gatorade y ese tipo de cosas, que yo les recomendaría más, llevar vida suero oral. El sobrecito ese blanco es lo que mejor te aporta, ahorita lo vamos a ver. Es como lo más ideal que siempre deberían de llevar en el botiquín o en su mochila de ustedes, para tenerlo ahí siempre a la mano. Y bueno, pues, ¿qué es lo que va a empezar? Pues ayuda a regular, el agua es esencial, ¿para qué? Pues para que te ayude a regular la temperatura corporal. Si tú estás deshidratado y está haciendo mucho frío, pues ya valió, ¿no? Ya también ahí va a haber otra cuestión que se va a complicar y se van a sentir peor y van a tener que descender pues lo más rápido posible que se pueda. También te mantiene la piel hidratada y elástica, lubrica tus articulaciones y tus órganos y bueno, ayuda a la buena digestión. Si tú tienes una buena hidratación, no vas a tener problema en lubricación de tus articulaciones, tu digestión va a ser la adecuada, tu piel se va a sentir bien. Entonces ahí es donde ustedes, les digo, pueden diferenciar eso entre uno y otro. Ok, bueno, aquí nada les quiero explicar un poquito qué es lo que pasa con eso que hemos estado hablando del gasto cardíaco y ese tipo de cosas. Ustedes seguramente cuando les checan la presión, ustedes han escuchado que dicen 120/80, 110/90, 110/70, etcétera. ¿Pero a qué se refiere? Bueno, existen dos tipos de presiones, que es la sístole y la diástole. ¿Qué es la sístole? La sístole es la presión más alta. Si ustedes ven que una presión ideal es de 120, es cuando existe la contracción y la salida de sangre para los vasos sanguíneos. Hagan de cuenta que el corazón empieza a llenarse de sangre. Ya que se llenó, entonces lo que estamos haciendo es prepararla para que hagan de cuenta que lo que van a hacer es apachurrar y ¡pum! Va a aventar toda la sangre a todo el cuerpo. Obviamente es la que debe de salir con mayor fuerza. Debe de salir del corazón con fuerza mayor para que pueda llegar la sangre a todos los vasos sanguíneos y se empiece a regar por todo el cuerpo. Entonces, esa es la presión más alta, la que se le conoce como sístole, que lo ideal es de 120. Si está arriba de 120, entre 130 y 140 se le llama prehipertensión. De 140 para arriba ya es una persona que tiene hipertensión. Entonces imagínense la presión con la que está saliendo la sangre del corazón. Por eso es que ese tipo de personas si no está bien controlada su presión, llega a sufrir de derrames cerebrales. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Ustedes seguramente cuando empiezan a subir la montaña, si se checan la presión o algo, obviamente su presión va a estar más elevada de lo normal. No significa que tengan hipertensión, no, sino que el corazón está bombeando sangre para que se esté adaptando en el medio que ustedes se encuentran en ese momento. Por eso es muy importante que tengan ustedes un tiempo de aclimatación antes de llegar dependiendo de la altura que vayan a subir.
Ahora, la presión diástole es cuando el corazón se empieza a relajar, cuando existe la relajación del músculo y es la entrada de sangre al corazón. Cuando empieza a llegar, la sangre empieza, tenemos dos tipos de circulaciones, la circulación mayor y la menor. Entonces, ese tipo de circulaciones, una de las circulaciones es la que se va directamente a todo lo que son los pulmones y la va específicamente a pulmón. O sea, tiene su ruta, hagan de cuenta que es el periférico y el viaducto. Entonces, solamente una es específica para toda la cuestión de la circulación al pulmón y la circulación a todo el cuerpo de la sangre. Entonces, ahí cuando existe la relajación es cuando es la entrada de la sangre al corazón. ¿Para qué? Para que otra vez se empiece a llenar. Nuestro corazón todo el día está así, relaja y expulsa, relaja, expulsa, relaja, expulsa. ¿Por qué? Porque está entrando, saliendo, entrando, saliendo, entrando, saliendo. Entonces, esa presión con la que debe de entrar obviamente debe de ser menor, y por eso es que es la presión que se maneja de 80, 70. Entonces, para que ya sepan un poquito cuando escuchen eso de presión arterial, entonces es 120-80, ok, es la presión con la que está entrando a mí, la presión con la que sale la sangre del corazón y la presión con la que está entrando a mi corazón. Entonces, ahí también se manejan. Si está arriba, si la presión con la que está entrando al corazón está en 90, ya es una presión alta, siempre debe de estar por lo regular, lo ideal es en 80. Si está en 70 no pasa nada, está bien, pero ya arriba de 100 también ya es muy peligroso. Entonces, esa es, acuérdense, contracción, relajación, salida de sangre y entrada de sangre. Ajá. Y bueno, que ese es el famoso gasto cardíaco de lo que hemos estado hablando. Todavía no cambia, ¿verdad? ¿Siguen viendo la misma de sístole y diástole? Ah, ya cambió. Ya cambió. Sí, es el gasto cardíaco. Bueno, ¿qué es? El gasto cardíaco es el volumen de sangre bombeado por minutos por cada ventrículo del corazón. Los ventrículos son los que vieron en la diapositiva anterior, que uno estaba azul, el otro rojito, los más, de hasta arriba los más anchos, esos son los ventrículos. Bueno, las que se veían como unas mangueritas grandes. Entonces, ese es el gasto cardíaco, en realidad es el volumen de sangre que se bombea por minuto para cada ventrículo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que entra y sale, entra y sale? Bueno, ese es el gasto cardíaco, el volumen de cuánto está entrando, qué volumen está entrando al corazón y por minuto, por minuto. ¿Cómo se obtiene? Bueno, pues ustedes pueden calcular su gasto cardíaco checándose su frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Entonces, la frecuencia cardíaca que ustedes tengan por el volumen que está entrando, entonces ahí es donde ustedes se van a dar cuenta qué gasto cardíaco están teniendo. Si se dan cuenta, si la frecuencia cardíaca es mayor y tienen una taquicardia, obviamente el volumen, como es proporcional, va a tener que ser también mayor y su gasto cardíaco va a ser mayor. Entonces, no es lo mismo el gasto cardíaco cuando están relajados en la playa, tomándose una cerveza, viendo el mar y tomando el sol, a su gasto cardíaco cuando están a la mitad del ascenso de la montaña. O sea, obviamente no va a ser lo mismo. El gasto cardíaco va a ser totalmente diferente. Y bueno, pues la frecuencia cardíaca es el número de latidos por minuto de tu corazón. Es la que de repente ahorita se puso muy de moda con el oxímetro, ¿no? Cuando está todo esto del COVID, checa su oxigenación, ve cuánto tiene, ve esto, su frecuencia cardíaca. Si se dan cuenta, en el oxímetro viene un porcentaje que dice porcentaje y dice 95, 96%, etcétera. Esa es la cantidad de oxígeno, la oximetría, perdón, la oximetría que se está manejando. Y la frecuencia cardíaca es el numerito que viene abajo, que a veces es 60, 70, 80. Entonces, la frecuencia cardíaca para un adulto es entre 60 y 100. Estás en un intervalo adecuado, pero menor de 60 es algo que se le llama bradicardia. La bradicardia quiere decir que el corazón está latiendo lento. Los latidos, la frecuencia está lenta, lenta. Arriba de 100, la frecuencia cardíaca arriba de 100 ya es una taquicardia, entonces está así, que sienten que se les va a salir el corazón, es la frecuencia cardíaca, es una taquicardia porque va súper rápido. Y bueno, el volumen sistólico es el volumen de sangre eyectado durante la sístole, lo que les había explicado anteriormente. Entonces, ¿qué tanto es
cuánto está entrando y cuánto está saliendo del corazón. Así es como se calcula. Ese es el famoso gasto cardíaco del que estamos hablando. Ahora, con lo que yo les comentaba de las bebidas hidratantes, el Vida Suero Oral, pues definitivamente es lo que más se recomienda. ¿Por qué? Pues porque tiene una buena cantidad de milimoles por litro en sodio, que es lo que más pierden ustedes cuando están sudando todos, pues, pero ustedes que van en el ascenso, el sodio, el cloro, el potasio, inclusive glucosamidra, citrato trisódico, todos estos electrolitos, por eso se llama electrolitos el Vida Suero Oral, todos estos ayudan a que tu célula esté hidratada adecuadamente. Si tu célula está hidratada, no vamos a tener ese problema que vimos de mareos, cansancio, fatiga, etcétera. Y si la célula está hidratada adecuadamente, ahí ya quitamos un punto en nuestra contra, ¿no? De por sí, si te sientes mal por el ascenso, porque está cambiando la presión y aparte estás deshidratado, pues te vas a sentir súper mal. Y tiene 245 milimoles por litro o algo que se le llama como osmolaridad total. Este número es muy importante porque es el único que se acerca al potencial eléctrico que necesita la célula para llevar a cabo lo que es ¿cómo se llama? La bomba de sodio-potasio, entra, sale. Hagan de cuenta que la bomba sodio-potasio precisamente lo que ayuda es que tenga una buena salud la célula, para que haya intercambios, para que el metabolismo se mantenga en equilibrio. Con palabras así muy sencillas, porque realmente es un relajo todo eso, pero en resumen es eso lo que hace. Entonces, sí necesitamos estar bien hidratados. Si tu bomba sodio-potasio está trabajando adecuadamente, la entrada y salida de electrolitos y la entrada y salida de alimentos para la célula, tú metabólicamente vas a estar bien. El Suerox, bueno, el Suerox también, si no tiene los electrolitos y se les hace más fácil o por el sabor, que de hecho ya también creo que hay sabores de manzana, hicieron algunos otros sabores de estos electrolitos. Está pues también el Suerox, que contiene pues una cantidad de electrolitos también buena, obviamente no se va a comparar con la Vida Suero Oral, pero también les serviría. El Gatorade, pues igual, a lo mejor para que lo vayan probando, vayan obteniendo, como tiene glucosa también, pues vayan obteniendo un poquito de glucosa en ambos casos, que es la energía que necesitan, y si no hay como que empiecen a sentir esa deshidratación severa, algo lo pueden, también por lo regular ustedes lo consumen mucho. Y bueno, lo que sí no recomiendo mucho pues es un refresco, ¿no? O sea, porque ni siquiera te aporta ninguna cantidad de los otros electrolitos, y creo que de tomarse un refresco a tomarse un Suerox o un Gatorade, pues mejor un Gatorade o un Suerox. Y bueno, pues, ¿qué es lo más recomendable? Pues que para evitar la deshidratación, que ustedes estén bebiendo agua tras 30 minutos de haber comenzado el ejercicio. O sea, a lo mejor no tienen mucha sed o no sienten como esa necesidad de querer tomar agua, pero sí aventarse sus 2 o 3 traguitos después de que iniciaron su caminata de 30 minutos, estarse hidratando. Pues ahí ya lo que les decía, dependiendo aproximadamente del peso del paciente, estar consumiendo de 400 a 500 mililitros cada 20 minutos, ¿no? De lo que les decía en el punto anterior, estarse hidratando, hidratando, hidratando. La temperatura ideal de los líquidos debe oscilar entre 15 y 20 grados centígrados. Si está haciendo mucho calor, pues lo ideal no es a veces tanto de, ay, me voy a echar el agua bien fría, porque ahí puede haber un choque de temperaturas, porque tu temperatura corporal está a cierta temperatura y tú le echas una bebida súper fría, entonces puede haber un choque térmico y ahí puede haber también una descompensación y se van a sentir un poquito mal. Entonces, lo ideal es que esté entre 15 y 20 grados, entre 15 y 21 grados centígrados, o sea, tiempo así como al tiempo, no más frías. Bueno, y ahí porque las bebidas más frías lo que van a hacer es que se haga más lenta la absorción de los electrolitos o la absorción de lo que estés consumiendo para disminuir la temperatura corporal. Es por eso que también les digo que lo ideal es que sea a temperatura ambiente.
entre 15 y 21. Ahora, entonces se van a preguntar y va a decir, bueno, y entonces, en realidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, no? Si queremos subir a la montaña, si queremos estar ahí, entonces, en realidad, ¿qué es lo que tenemos, qué es lo que tengo que hacer? ¿Me interesa mi salud? Quiero saber qué es lo mejor o qué es lo que más me conviene. Pues lo que más te conviene es hacerte un examen, definitivamente, química sanguínea de 46 elementos, biometría hemática, examen general de orina, para checar. Igual ustedes ni cuenta se habían dado y tienen las plaquetas bajas. Y imagínense, yo le comentaba ayer a Germán, no es lo mismo tener, por ejemplo, una lesión en la playa, un esguince de tobillo en la playa, porque andes corriendo, andes a ir del tingo al tango, que tener un esguince de tobillo a la mitad de la montaña. O sea, un esguince de tobillo te puede provocar un daño como no tienen idea. O sea, de verdad no es lo mismo, porque ni siquiera estás a la misma altura, no estás en las mismas condiciones. Entonces, definitivamente sí es sumamente importante que ustedes estén checándose. Una hemorragia, una cortadura, y que ustedes no sepan que sus plaquetas están bajas, con nada del mundo les vamos a tapar esa salida, porque acuérdense que las plaquetas lo que hacen es hacer como la costra, tapan la herida. Entonces, si sus plaquetas están bajas y tienen plaquetas bajas y tienen una herida, pues se van a desangrar. O viceversa, sus plaquetas son, o su sangre es muy espesa, súper espesa, que entonces el corazón va a tener que bombear más fuerte. ¿Por qué? Pues porque triglicéridos, colesterol están altos, tú necesitas oxígeno, el corazón manda una señal y dice el cerebro, ¿sabes qué? Necesito oxígeno, el corazón ¿qué hace? Empieza a bombear, pero ¿cómo va a bombear? Tiene que bombear con más fuerza todavía. Si estás en la altura y todavía con más fuerza, les puede dar un paro cardíaco fulminante. O sea, son muchas cosas no es tan a la ligera, o sea, no es como que vámonos a la aventura y todo, está muy padre, la verdad, sí, lo que hacen es muy hermoso su trabajo, pero sí es importante que ustedes en cuestión de salud estén bien para que lo puedan disfrutar y lo puedan hacer bien también. Entonces, se recomienda mucho, obviamente esto tiene que ser bajo asesoría profesional, que el paciente esté consumiendo hierro de 40 a 80 miligramos al día, vitamina C entre medio gramo y 1 gramo diario, pero también por cuánto tiempo, o sea, tiene que tener cierto tiempo. Complejos multivitamínicos, como viene siendo la bellodeta, a los que no les gustan las inyecciones, pues hay bellodeta en cápsula. El complejo B es esencial en todo esto, porque como ustedes se están subiendo y es mucho el gasto, el desgaste físico que hacen y también a nivel muscular, es muy importante que ustedes estén consumiendo vitamina complejo B12. También se les manda lo que es el calcio, el magnesio, el zinc, para tener fuertes los huesos. El magnesio, lo que les decía, para que se lleve a cabo bien todo el proceso a nivel metabólico, a nivel celular. Si tu célula está sana y tu célula está bien, tú vas a estar bien. Todo lo demás va a estar bien. Entonces, es muy importante mantener siempre una célula sana. La vitamina E, la vitamina D, que son vitaminas liposolubles que les llaman, son antioxidantes muy potentes, son antioxidantes muy buenos. ¿Por qué antioxidantes? Porque nosotros mientras estamos haciendo la actividad hay cierta oxidación metabólicamente, entonces lo que vamos a hacer es compensar esa oxidación con antioxidantes. Entonces es muy importante ese consumo también adecuado, una buena alimentación. Y bueno, consumir alta cantidad de proteínas, sobre todo ustedes cuando están en semanas previas a hacer un ascenso considerable, un ascenso que ustedes consideran que sí va a ser varios días, o a lo mejor que sí va a estar fuerte el trabajo y todo eso, estarse preparando desde semanas antes, porque deben de llevar una alimentación antes del ascenso, en el ascenso, cuando están subiendo, y ya cuando están en el descenso, ya cuando van a empezar a bajar. Hay que llevar una buena alimentación. Sí. Ok, bueno, y lo que les comentaba, es muy importante la ingesta de líquidos durante el día, en la mañana, cuando van subiendo. Y estas son las referencias, si quieren leer un poco más de la cuestión de alimentación, que es súper compleja. Sí se alcanza a ver esa diapositiva, Germán, es que yo no la veo, no sé si la están viendo. La de los complementos, el bedoyeca, magnesio. Sí, ok. Sí, ya.
Bueno, estos que están aquí es lo que yo más les recomiendo, porque ¿en qué aspecto? El complejo B, para que, aparte de lo ideal es una excelente alimentación, pero que el plan alimenticio se los haga un nutriólogo que esté dedicado al área del deporte, obviamente. Pero también es muy importante que ustedes una vez al año o 2 veces al año sí consuman suplementos alimenticios, como por ejemplo, les digo, el complejo B es de suma importancia para ustedes, para este tipo de trabajo que hacen. Está la enterogermina, esta yo le comentaba ayer a Germán que esta es buenísima para que ustedes traigan en sus mochilas. ¿Por qué? Estos son lactobacilos. Los lactobacilos les van a servir para dos cosas, para fortalecer el sistema inmunológico y su flora intestinal. En la flora intestinal nosotros tenemos una gran cantidad de lactobacilos, de glóbulos. Tenemos glóbulos blancos y tenemos gran parte de nuestro sistema inmunológico en la flora intestinal, en el intestino, pues a nivel digestivo. Entonces, si ustedes tienen un buen equilibrio de flora intestinal, está bien, están consumiendo lactobacilos y todo, van a tener un sistema inmunológico fuerte. Esta heterogermina les ayuda mucho cuando llegan a tener diarrea, que a veces llega a pasar mucho cuando suben también a montaña, llegan a tener problemas gastrointestinales porque no educan a su estómago. Entonces, ustedes tienen que estar entrenando también a su aparato digestivo semanas antes de subir, o cuando se van a una expedición que van a durar fuera algunos días, es muy importante que ustedes adapten a su aparato digestivo, porque aparte de que están cambiando de lugar, aparte de que es otro tipo de comida, a lo mejor si se van, ustedes que salen mucho a cuestiones así arqueológicas, así que se van varias semanas, o sea, el alimento es diferente al que ustedes están acostumbrados. Entonces, sí es muy recomendable que la enterogermina siempre la lleven. Esa se toma una diaria, es una ampolleta diaria. Entonces, sería excelente que previo a su ascenso o a sus salidas se tomaran 5 durante el día, durante su estancia. Si van a estar más de 5 días, bueno, ya ahí se la terminan, o si van a estar menos, pues también, pero sí tomárselo 5 días antes y durante el tiempo que estén ahí para que eviten algún tipo de infección gastrointestinal, diarreas, etcétera. O sea, sí sería como muy bueno. Yo se los recomiendo que lo tomen 2 o 3 veces al año. Es muy bueno que se lo tomen 2 veces o 3 al año, las 10 ampolletas. Y lo que les comentaba, que se llama glicinato de magnesio es excelente. Se consume, ¿a qué les va a ayudar? Pues les ayuda a regular adecuadamente la glucosa, les ayuda a que la célula tenga una alimentación saludable y para que tenga buena salud la célula y todo su demás cuerpo, todos sus demás órganos tengan una buena, un buen equilibrio. Entonces, el glicinato de magnesio es sumamente recomendado. Glicinato, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, bueno, o buscan, hay algunos que son óxido de magnesio, el otro es gluconato, creo también, pero el que absorbe mejor el cuerpo a nivel químicamente, el que mejor absorbe el cuerpo y lo va a aprovechar mejor es el glicinato de magnesio. Tiene que decir glicinato, porque si ustedes buscan magnesio van a encontrar mucho magnesio de otras presentaciones como óxido, magnesio, etcétera. Gluconato, perdón, también, pero el mejor es el glicinato porque es el que absorbe mejor el cuerpo. Y estos que están aquí son factores de transferencia. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha escuchado hablar de los factores de transferencia o los ha consumido. Los factores de transferencia existen dos tipos, el de humano y el factor de transferencia del órgano vaso del cocodrilo, que es que es el que yo les recomiendo a mis pacientes. El de cocodrilo, ¿por qué? Porque el de humano es bueno, nada más que son glóbulos blancos que se obtienen de pacientes que ya hicieron anticuerpos a enfermedades ¿cómo se llama? A enfermedades autoinmunes. Entonces, están fuertes esos glóbulos blancos, son anticuerpos. Yo la verdad prefiero trabajar con estos que son de cocodrilo porque son más potentes y además son muchísimo mejor, más eficientes, y 3 de los otros te hacen el efecto de uno de estos. Entonces, ¿para qué me sirve? Bueno, los factores de transferencia te sirven para subir las defensas, para tener un adecuado sistema inmunológico, esté fuerte tu sistema inmunológico,
Ese lo recomendamos mucho para pacientes, por ejemplo, que tienen problemas de enfermedades autoinmunes, como lupus, cáncer, Hipotiroidismo. el hipotiroidismo te va a ayudar, pero si es el de Hashimoto, que es el autoinmune. Si es el de Hashimoto, el hipotiroidismo de Hashimoto te va a ayudar excelente, porque te va a ayudar mucho a la cuestión del sistema inmunológico. Para el otro, te va a ayudar a subir el sistema inmunológico, a que tenga el paciente menos problemas metabólicos, pero si es el de Hashimoto, que es directamente para sistema inmunológico, te ayuda muchísimo, es muy, muy bueno. Y es recomendable por ejemplo, para ustedes, para que traigan un buen sistema inmunológico, probablemente tomarse uno cada semana. El tratamiento de impregnación que le llamamos te tomas uno diario por 3 días y los siguientes 7, uno a la semana, hasta que completes el esquema de 10. Es buenísimo, te ayuda, la verdad es que es muy bueno. Ese yo lo recomiendo mucho para mis pacientes con diabetes, por ejemplo, que traen alguna neuropatía o que traen alguna herida o un problema ahí que ya está persistente, infección en vías urinarias. Lo que pasa es que el factor de transferencia te va a ayudar si el paciente tiene un problema antiviral, si tiene un problema viral, perdón, si tiene un problema bacteriano o si hay un problema de hongo. Te ayuda bastante el factor de transferencia. Entonces, esto sería algo muy bueno que, por ejemplo, ustedes podrían consumir antes de salir o de que vayan a subir, para que médicamente vayan bien y no se presente ningún problema en la montaña. O sea, en realidad es así como que el objetivo, que se haga conciencia más que nada específicamente en cuestión de su salud. O sea, que sí es muy importante su salud para que puedan hacer bien sus expediciones y todo eso. Ustedes también se sientan bien, porque resulta que a veces llegas a salir y allá te enfermas de la garganta, te enfermas del estómago, ya te dio diarrea, ya te sientes súper mal, etcétera, etcétera. Y a veces se nos olvida eso, o sea, realmente hacernos un chequeo para saber cómo están. Yo en el consultorio tengo 2 pacientes que ellos practican fisicoculturismo. Y hagan de cuenta que, por ejemplo, ellos cuando se van a competencias a nivel internacional, inclusive aquí nacional, ellos vienen a ponerse sus sesiones de ozono. Yo trabajo con ozono médico. El ozono médico es un gas médico que son 3 moléculas de oxígeno. El ozono es antiviral, antibacteriano, te ayuda también mucho las hemovacunas a subir el sistema inmunológico. Y hagan de cuenta que, por ejemplo, ellos vienen a oxigenarse, o sea, antes de su competencia vienen a tomar sus terapias de ozono. Estamos 10, 12 días antes de la competencia aplicando ozono para que sus células estén oxigenadas, y aparte van con mucha energía, porque te da energía y les va súper bien. Y también yo trabajo mucho con medicina homeópata, medicina bioreguladora, que es una medicina alemana, que son precursores catalíticos, que todo va vía torrente sanguíneo. Entonces, hagan de cuenta que estos chicos vienen antes de sus competencias, les ponemos sueros con vitaminas, con antioxidantes, con protectores cardíacos, protectores renales, y se van bien o sea, metabólicamente van muy estables, van estables porque han estado comiendo sanamente, y aparte metabólicamente trabajamos con ellos vía suero, con vitaminas, con precursores catalíticos, con medicina bioreguladora, y la verdad es que les va bien, gracias a Dios. Obviamente, bueno, ellos tienen que entrenar y todo, ¿verdad? O sea, no es el suero el que hace el trabajo, pero como metabólicamente va estable el paciente, tienen un rendimiento, pero muy, muy bueno. Tienen un rendimiento bueno. Además de que, por ejemplo, la medicina que manejamos, cuando les llegan a hacer dopings y todo eso, obviamente, como no es ningún tipo de droga, el oxígeno entra a tu cuerpo y se convierte en oxígeno. Entonces, pues lógico, nunca va a aparecer algo que esté fuera. Lo demás es pura medicina natural. Entonces el cuerpo lo absorbe y no es ningún tipo de droga. Pero sí lo que hacemos es estimular a la enzima para que trabaje. Les voy a poner un ejemplo. Es un paciente con diabetes. El problema está en páncreas. Entonces lo que yo hago es estimular las enzimas de páncreas vía suero, con precursores catalíticos, con medicina bioreguladora, para que esas enzimas empiecen a trabajar adecuadamente, y entonces el páncreas
empiece a procesar lo que es la insulina. Así es como trabajamos, o sea, realmente esa es la metodología. Este tipo de medicina es una medicina que utilizan mucho en España, en Alemania, en Cuba. Esta medicina cubana, en Cuba la utilizan muchísimo los deportistas en Cuba, pero bastante, porque es excelente. Todo lo que es ozono y todo lo que es sueroterapia con medicina bioreguladora, medicina hemotoxicológica, todo eso que es ahorita como que lo que se está, que obviamente no se ha dado mucho a conocer por muchas razones farmacéuticas y ese estilo, pero la gente que la llega a conocer sabe que obtienes buenísimos resultados, o sea, es muy buena. Entonces, les digo, eso es lo que yo, por ejemplo, les recomendaría pues a ustedes. Ahora, este es mi teléfono, yo quedo a sus órdenes, ese es el teléfono del consultorio, es vía WhatsApp. La página de Facebook, de hecho apenas ahorita está en construcción, yo creo que en esta semana arrancamos con ella, pero para que nos sigan, ahí vamos a estar subiendo tips de nutrición, recetas, batidos de proteínas que ustedes consumen mucho, y vamos a estar subiendo así como que tips y todo ese tipo de cosas. Si les interesa un poquito más, con mucho gusto, yo estoy para servirles y cuenten con mi ayuda para lo que necesiten en esta área de la salud, en el área de nutrición. Cuenten conmigo, está mi teléfono con todo gusto, nada más me ponen ahí, que son alumnos de Germán para que me acuerde y ya los ubique más rápido. Y bueno, nuestro lema es, nuestra comida debería de ser nuestra medicina y nuestra medicina debería de ser nuestra comida, porque realmente yo le digo a mis pacientes, si ustedes aprendieran a comer adecuadamente, créanme que no habría gente enferma, porque pues ahorita por la premura del tiempo y que siempre andamos corriendo y todo, te paras sin desayunar y ¿qué es lo que haces? Vámonos por una torta de tamal, vámonos por una tole. Y todo ese tipo de carbohidratos que no son adecuados, a la larga te hace mucho daño, ¿no? Además de todo lo que ya traemos metabólicamente, con triglicéridos, con colesterol, glucosa, dejamos mucho tiempo de ayuno y cuando el paciente llega y dice, es que tengo piedras en la vesícula, es que tengo lodo vesicular y le preguntas, oye, ¿a qué horas desayunas y a qué horas comes? No, pues desayuno, me levanto a las 6 de la mañana y desayuno hasta las 12 del día. Y de ahí hasta las 9 de la noche que llego a mi casa. Entonces, imagínense cuánto tiempo de ayuno dejan. Y pues la vesícula es como una presa. Cada que ustedes comen, se abre la compuerta y sale todo el lodo. Entonces, cuando un paciente deja muchas horas de ayuno, empieza a acumularse el lodo vesicular y es cuando tienen piedras de vesícula, cuando tienen lodo vesicular, o ahí no toman agua y empiezan con litiasis de riñón, empiezan con dolor en la espalda, se les hinchan los pies y entonces dices, ¿y por qué me pasó esto? Por tu mala alimentación, que no sabes comer adecuadamente. Entonces, cuando tú te alimentas adecuadamente, es que no es ir a un nutriólogo, tampoco es como una dieta, o sea, de que nos van a poner una dieta, no. El nutriólogo te va a enseñar a tener un cambio de alimentación. A mí no me gusta la palabra dieta porque todos se espantan. O sea, es cambio de alimentación, te enseñamos a comer y tú por automático vas a empezar a comer adecuadamente. Y eso a la larga va a originar que no tengas tantos problemas metabólicos. Es muy padre y la verdad es que esto de la nutrición es muy amplio, es un tema sumamente amplio. Yo me podría pasar hablando horas aquí con ustedes porque me apasiona el tema, metiéndome a toda esta cuestión. Me gusta mucho hablar de lo que yo trabajo porque me encanta mi trabajo, pero en realidad el objetivo principal es ese, de dejarles como esa espinita de que tienen que comer adecuadamente, de que está súper padre su trabajo de ustedes, pero hay que cuidarse porque si no se cuidan no van a poder disfrutarlo. Y que existen otro tipo de alternativas, que no solamente es la medicina alópata, está la medicina bioreguladora, está la medicina ozono, la medicina homeópata, que es muy buena, la terapia neural, que es una maravilla. La terapia neural, si no han escuchado hablar de ellos o los que han escuchado hablar de terapia neural, es una maravilla. La terapia neural trabaja a nivel celular, lo que haces es resetear la célula, la desintoxicas. Entonces, por medio de piquetitos alrededor de toda la columna, de zonas específicas en el abdomen, en tiroides, en cuello, la terapia neural es una maravilla, te ayuda muchísimo a limpiar, a desintoxicar la célula y a resetearla, porque esa ya será otra plática cuando me vuelvan a invitar, pero todas las enfermedades tienen un origen emocional, absolutamente todas, 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 todas las enfermedades. Entonces, siempre cuando te llega a pasar un evento muy fuerte
o viene de generaciones, o por eso luego ustedes escuchan que el cáncer es hereditario, que no sé qué, el cáncer no es hereditario. Realmente no está comprobado que el cáncer sea hereditario. Lo que pasa es que es la información que se va pasando de generación en generación a nivel celular, y entonces a eso aúnale una mala alimentación y aúnale emociones fuertes de odio, de falta de perdón, de ese hijo de no sé qué me cae bien gordo, no lo soporto. Todo eso es lo que realmente intoxica, y eso es lo que hace que se desarrolle un cáncer en cierta zona. Ahora, por ejemplo, el cáncer, el consumo de carbohidratos en cáncer es mortal. Las células con cáncer se alimentan de azúcar. O sea, un paciente que tiene cáncer y come este tipo de azúcar refinada y todos estos carbohidratos de absorción rápida, créanme que es fatal, porque el cáncer se empieza a acelerar de una manera pero más rápida. Y eso por lo regular no te lo dicen. O sea, cuando vas con el oncólogo no te dice, ¿sabes qué? Tienes que dejar de comer ciertas azúcares, tienes que dejar de comer todo lo que es azúcar, porque eso estás alimentando a las células con cáncer. O no vas y te dice, oye, ¿cómo está tu vida emocional? Tienes que perdonar, por ahí hay algo que te está doliendo mucho, hay una situación que te provocó muchísimo daño emocional y por eso estás así, por eso tienes hipertensión, o por eso se te detonó cáncer, o por eso tienes mucho miedo. Los pacientes que tienen problemas renales es porque tienen mucho miedo, tienen temores a perder algo, temor a perder su familia, temor a la muerte, temor a algo. El problema se proyecta en los riñones. Problemas de tiroides, pacientes que tienen problemas con el tiempo. No quiero que avance el tiempo, quiero que el tiempo se detenga. Ay, ¿por qué avanzó tan rápido el tiempo? ¿Cómo quisiera volver a ser niña? ¿O cómo quisiera que esto sea más rápido? Problemas con tiroides, porque tiene que ver con el tiempo. Entonces, cada una de las enfermedades, de verdad, créanme, eso se llama biodescodificación biológica y está súper padre ese tema. Es una parte de medicina, se llama biodescodificación biológica y te habla de este tipo de problemas a nivel emocional. ¿Pero por qué se los comento? Porque precisamente la terapia neural trabaja a nivel celular. Entonces lo que hace es resetear la célula. Y hay pacientes que a veces bloquean cosas que pasaron en su vida y no las sacan, las bloquean, y con la terapia neural te ayuda a desbloquear eso, porque empiezas a resetear la célula. Entonces, cuando el paciente encuentra realmente el origen de su enfermedad, cambian muchas cosas. No quiere decir que va a sanar de la noche a la mañana, no, pero su mejoría es sorprendente. Es sorprendente cuando empiezas a trabajar con las emociones. Sumamente sorprendente, de verdad, créanmelo, yo lo he visto, pero siempre con mis pacientes. Entonces, este tipo de cosas es otra historia. Algún día se las contaré si me invitan, pero de verdad es una maravilla la medicina. Yo les puedo decir que lo principal es tener una salud física y emocional equilibrada para que puedas tener una salud física visible, porque puede ser que sea, no sé si en estas fechas que fue de COVID ustedes se dieron cuenta que se enfermaba, no sé, toda la familia le dio COVID y una persona de la familia no se enfermó tan feo como la otra. Entonces te dicen, es que es el sistema inmunológico que lo tiene fuerte. Sí, gran parte es porque tiene el sistema inmunológico fuerte. Pero si te pones a escudriñar más, esa persona emocionalmente no está tan dañada como las demás, porque las emociones dañan también el sistema inmunológico. La tristeza te baja el sistema inmunológico, la depresión te baja el sistema inmunológico. Entonces, a veces esa falta de perdón, esa cuestión emocional que a veces traemos con alguna otra persona, o traemos por ahí pendiente, que nos hicieron daño, cosas de ese estilo afectan mucho tu salud. Entonces, si tu salud emocional está mal, tu salud física se va a proyectar. Entonces, es un conjunto y es lo que a veces no nos explican. O sea, la medicina alópata lo que hace es tratar al padecimiento. O sea, tú vas y tengo que tratar su diabetes, tengo que tratar su hipertensión, tengo que tratar su cáncer. ¿Y cuándo me vas a tratar a mí como paciente? Entonces, esta medicina bioreguladora, esta medicina que nosotros trabajamos, lo que hacemos es trabajar al paciente. Trabajamos las emociones del paciente y a la vez estamos trabajando también a nivel celular. Entonces viene una recuperación muy favorable. Es una maravilla. Pero bueno, ya si no me voy a seguir, si ustedes no me ponen una de todo, ya terminé. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.